Cuando la desigualdad entre los ingresos que obtienen unas y otras familias es muy pronunciada, se producen una serie de costes que afectan a la normalidad, tanto social como económica, de un país. Costes sociales porque se reduce la movilidad social y aumentan los conflictos sociales. Hay mayor inestabilidad política y aumenta la delincuencia. Costes económicos porque una desigualdad pronunciada puede producir un menor crecimiento económico. A corto plazo porque no se están aprovechando todos los recursos, ya que, por ejemplo, muchas personas estarían fuera del mercado, en desempleo. Y a largo plazo porque la inversión en educación es menor en las sociedades desiguales. De igual forma, una mayor desigualdad en la distribución se asocia con ciclos económicos más pronunciados, es decir, cuanto mayor sea la desigualdad, más profundas serán las crisis económicas. Para evitar esto, aparece el sector público, que tiene como función y objetivo principal el reparto equitativo de la renta del país entre sus ciudadanos, es decir, intentar una distribución justa de los ingresos. Aunque esto es un concepto subjetivo, cualquier distribución justa debe contemplar 3 niveles. En primer lugar, la equidad horizontal, es decir, los ingresos de personas iguales deberían ser iguales, es decir, no debería haber diferente retribución por diferencias de sexo, raza o clase social. En segundo lugar, la equidad vertical, es decir, para distintos niveles de esfuerzo y capacitación, la retribución tiene que ser diferente. Y en tercer lugar, la equidad categórica, que dice que nadie debe estar privado de obtener aquellos bienes y servicios que dignifican la vida, es decir, que a nadie le debe faltar educación, sanidad, vivienda o seguridad. De esta forma podríamos tener varios criterios de distribución. En primer lugar, podríamos distribuir a todos por partes iguales, es decir, de esta forma se podrían fomentar situaciones de distribución igualitarias de la pobreza. En segundo lugar, una distribución según las necesidades. Vamos a distribuir la renta según las necesidades específicas de cada persona o familia. Y en tercer lugar, una distribución según el trabajo realizado. Es decir, vamos a obtener mayor renta según el grado de merecimiento, es decir, según el trabajo realizado. Entonces, ¿qué instrumentos tiene el Estado para desarrollar la función distributiva? Pues tenemos varios. En primer lugar, vamos a hablar de los controles directos o de la regulación de los sectores económicos mediante leyes. Es decir, por ejemplo, el gobierno, el Estado, puede establecer salarios mínimos para cada categoría profesional, puede fomentar el empleo, puede desarrollar políticas sancionadoras en caso de discriminación. Además, también podría establecer precios máximos de bienes o servicios o precios mínimos dependiendo de las necesidades de la sociedad. Y en segundo lugar, podríamos hablar de la política fiscal, que son el conjunto de impuestos y otros tributos que cobra el sector público a las familias y a las empresas y la forma en que estos ingresos se gastan. Es decir, es aquella política económica en la cual el Estado juega con el gasto público con los impuestos. Es decir, subiéndolo o bajándolo, dependiendo si queremos llevar una política fiscal expansiva, es decir, animar a que la gente compre más, o una política restrictiva, es decir, incentivar que las familias gasten menos. En este caso, para que las diferencias entre ricos y pobres sean menores, el gobierno lo que tiene que hacer es que la recaudación de los impuestos recaiga en mayor parte sobre las familias y las empresas de ingresos elevados. Es decir, que los impuestos fuesen progresivos y además que los gastos públicos beneficien en mayor medida a las familias con menores ingresos, es decir, aumentar el gasto social y que se vean beneficiadas todas aquellas personas o familias con un grado de renta inferior. Pero la distribución de la renta o la redistribución de la renta a través de la política fiscal puede tener efectos negativos. En primer lugar, tiene elevados costes de control. ¿Para qué? Para evitar los fraudes en las percepciones de ayudas que no son merecidas
o en luchar contra el fraude fiscal, es decir, todas aquellas personas que no pagan su impuesto. El control exige contar con inspectores preparados, que actualmente el sistema español carece de suficientes inspectores para poder controlar a todas las personas. Y en segundo lugar, menores incentivos al crecimiento económico, porque un sistema muy progresivo grava en mayor medida los beneficios y los salarios elevados. ¿Y esto qué es lo que puede hacer? Pues desincentivar la inversión. Es decir, si yo voy a invertir, voy a ganar más dinero y al final tengo que pagar más, pues a lo mejor me lo pienso. Y de otra forma, también una vez que tenemos las necesidades básicas cubiertas por el Estado, puede incentivar que no se tengan motivos para trabajar o que se exija un salario muy elevado. Esto se traduce en mayores costes de producción y menor competitividad del país. Por ejemplo, pensar en actualmente cuando los youtubers se han ido a Andorra para tributar menos, es decir, en Andorra se pagan menos impuestos que en España.